Bienvenidos un día más a este su canal favorito de chismecito turco, drama de novelas y salseo de famosos. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que es tu copyright en el listos para un cafecito bien cargado, porque hoy tenemos tema para rato. Ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de Zeus Superíndice 3 Mo, al parecer, nuestro querido Can estuvo metiendo la pata hasta el fondo cuando se trata de su relación Superíndice 3N con nuestra Demet a nivel internacional. Y no me refiero a una reconciliación Superíndice 3N amorosa que no existe, por si acaso alguien venua con esa esperanza, que su copyright que los hay. Hablo de algo mucho muy delicado y que podrá afectar la imagen de ambos, especialmente la de Demet, fuera de Turquía. Asu que rense pongan esos cafecitos a calentar, porque esto se pone interesante y largo porque vamos a desmenuzar esto como se merece. Antes de empezar quiero recordarles como siempre que si les gusta este tipo de contenido, si les encanta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas, de los actores y actrices que nos roban el corazón Superíndice 3N, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. A su YouTube les avisaru cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis, salseo y mucho amor por el drama turco. Y ya saben, si les gusta lo que ven, un like no cuesta nada y a mí me ayuda un monto Superíndice 3N. Ahora sin ese preámbulos, vamos al grano. La relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, como todos sabemos, fue una de las más comentadas y queridas en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después copyright, ese de Lucondieresis copyright sito arrollador de Erkenci Kuay pu jaro soñador para los hispanohablantes. ¡Ay, esa serie! Copyright tiempos aquellos, ¿verdad? La química en pantalla era innegable, la gente suspiraba por ellos, se derretían con cada mirada, con cada abrazo, con cada sonrisa. Y claro, los rumores de un romance fuera de CU Maras no se hicieron esperar. Era inevitable. Y hubo algo, una relación Superíndice 3N intensa, aparente amor verdadero, besos robados, miradas CU lidas, cenas románticas, pero también copyright N llena de altibajos, de discusiones, de celos, de agendas apretadas y finalmente, una ruptura que dejó Superíndice 3 a muchos fans con el corazón Superíndice 3N roto. Ahora, ambos han seguido caminos separados. Demet se casó Superíndice 3 y se divorció Superíndice 3, tema que ya tocamos en otro vídeo, por cierto, vayan a verlo si se lo perdieron, que aún view copyright N hubo tela que cortar, y Can ha estado, digamos, explorando diferentes facetas de su carrera y su vida personal. Digamos que ha estado bastante ocupado, por decirlo de alguna manera. Ha estado en Italia, en Spau más menos trabajando en diferentes proyectos, probando suerte en otros mercados. Hasta aquí todo normal, si es que podemos llamar normal a la vida de una celebridad. Al final son personas como nosotros con sus altos y sus bajos, sus aciertos y sus errores, solo que todo lo suyo se magnifica por la lupa de los medios y las redes sociales. Pero el problema, mis amores, el problema surge cuando Can, en sus intentos por impulsar su carrera internacional, parece estar utilizando el nombre de Demet de una manera que no estuvo cayendo nada bien, sobre todo entre los fans internacionales de la actriz. Y ojo que no lo digo yo, lo dicen los comentarios, los tweets, los mensajes en redes sociales. ¿A copyright me refiero? Pues a declaraciones, entrevistas y menciones sutiles, y no tan sutiles, que parecen estar buscando reavivar la llama de aquel romance pasado, o incluso insinuando que la relación Superíndice 3N fue mucho significativa e importante de lo que realmente fue para Demet. Como si Can estuviera escribiendo una versión Superíndice 3N alternativa de la historia, donde él es el protagonista y Demet es la damisela en apuros que necesita ser recordada por el mundo como su pareja. Y aquí es donde entra la bomba. Fans en diferentes pauses, especialmente en Italia y Spau más menos donde Can Yaman ha estado trabajando activamente, han expresado su frustración Superíndice 3N y descontento con estas actitudes. Y con razón Superíndice 3N, mis amores, con razón Superíndice 3N. Consideran que Can estuvo utilizando el nombre y la fama de Demet para mantenerse relevante y generar interu copyright ese en sus proyectos, sin importar CU Superíndice 3 Mo esto pueda afectar la imagen o la privacidad de Demet. Es como si estuviera usando a Demet como un comodum, como una carta bajo la manga para asegurarse de que siempre haya titulares que lo mencionen. Muchos se preguntan, ¿por qué copyright Can sigue hablando de Demet?
Por Q Copyright insiste en mencionar la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama como si fuera el único logro en su carrera. Por Q Copyright necesita referirse constantemente a su relación superíndice 3n pasada para generar titulares. ¿No tiene nada muy interesante que contar? Son preguntas que se hacen los fans y preguntas que nos hacemos nosotros también Copyright N, porque la verdad es que raya un poco en la obsesión superíndice 3n. Y es que, seamos honestos, Can Yaman es un actor talentoso y carismático. Tiene el potencial de brillar por sí mismo, de construir una carrera su superíndice 3 lida basada en su propio copyright rito. Tiene el físico, tiene el talento, tiene la ambición superíndice 3n. Pero al parecer, le cuesta dejar atrás el pasado, y ese pasado es inevitablemente ligado a Demet Özdemir. Es como si no pudiera separarse de esa sombra, como si necesitara constantemente la validación superíndice 3n de aquel romance para sentirse importante. El problema no es que hablen de su pasado en común, porque al final del dúo fue una parte importante de sus vidas. Negar eso sería absurdo. El problema es la insistencia, la necesidad constante de traerlo a colación superíndice 3n, especialmente cuando Demet ha seguido adelante y ha tratado de desligarse de esa imagen. Es como si Can no pudiera aceptar que la Gina ya pasó superíndice 3 para ella, y estuviera tratando de forzar una narrativa que ya no existe. Como si estuviera aferrado a un recuerdo que ya no es real, a una fantasía que solo vive en su cabeza. Además de ese, algunas de las declaraciones de Can han sido interpretadas como poco respetuosas hacia Demet y su matrimonio, aunque ahora divorció. Comentarios ambiguos e insinuaciones sobre la intensidad de su relación superíndice 3n y comparaciones veladas han generado indignación superíndice 3n entre los fans que la defienden a capa y espada. Han sido interpretadas como indirectas con muy mala leche, como pullas envenenadas que buscan hacer daño más menos o. Y eso, mis amores, no se hace. Y es que Demet, después copyright ese de todo, es una actriz muy querida y respetada, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, capaz de superar obstáculos y construir una carrera su superíndice 3 lida por sí misma. No necesita que nadie la rescate, ni que nadie se cuelgue de su fama para brillar. Ella tiene luz propia, ella se ha ganado su lugar a pulso, y no necesita que nadie la ponga en el mapa. Entonces, ¿por qué copyright Can Yaman haciendo esto? Ahí a Q vienen las teorías de la conspiración superíndice 3n. Hay varias teorías. Algunos creen que es una estrategia de marketing, una forma de generar copyright es en sus proyectos y mantenerse en el ojo público. Al final el salseo vende y si hay un romance de por medio, aunque sea pasado, pues mejor que mejor. Otros piensan que es una forma de nostalgia, un intento de revivir un pasado que aún más menos hora. Kizu ese Can se siente solo, Kizu ese echa de menos aquellos tiempos, y esta es su manera de intentar recuperarlos. Y otros, ese maliciosos, creen que simplemente no puede superar a Demet y sigue sintiendo algo por ella. Que en el fondo sigue enamorado y esta es su manera torpe de llamar su atención superíndice 3n. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que sus acciones están teniendo un impacto negativo en la imagen de ambos. Can siendo criticado por ser percibido como oportunista y poco respetuoso, mientras que Demet siendo arrastrada de nuevo a un pasado que preferiría dejar atrás. Se generando una imagen de Can como el ex despechado que no puede seguir adelante, y una imagen de Demet como la víctima que no puede escapar de su pasado. Y eso, mis amores, no es justo para ninguno de los dos. Y aquí es donde entra la parte muy delicada de todo esto, el daño más menos o que esto podrá causar a la carrera internacional de Demet. Si bien es cierto que ella tiene una base de fans su superíndice 3 lida y leal, la imagen que proyecta es fundamental para su con diéresis copyright cito. Y si la gente empieza a percibirla como una figura ligada constantemente al pasado, como una ex de Can Yaman que no puede superar, esto podrá afectar su credibilidad y limitar sus oportunidades. Podrá ser encasillada como la ex de en lugar de ser vista como la talentosa actriz que es. Las productoras y los directores buscan actores y actrices que sean profesionales, que tengan una imagen limpia y que puedan atraer al público por su propio copyright rito. Si Demet se ve envuelta en un culebro superíndice 3 en medio útico constante, esto podrá ahuyentar a algunos proyectos potenciales. Al final, nadie quiere contratar a alguien que venga con drama incluido.
Además, recordemos que la industria del entretenimiento es muy competitiva, y cualquier error o controversia puede ser utilizado en contra de un actor o actriz. Si Can Yaman sigue insistiendo en hablar de Demet, esto podrá convertirse en un lastre para su carrera, impidiendo copyright dole alcanzar su máximo potencial a nivel internacional. Podrá ser vista como una actriz conflictiva, o como alguien que no puede controlar su vida personal, y eso, en esta industria, es un suicidio. Por eso creo que es importante que Can Yaman tome conciencia del DAO más menos o que esto causando y cambie su estrategia. Debe enfocarse en su propio trabajo, en sus propios logros, y dejar de utilizar el nombre de Demet para generar atención superíndice 3N. Debe respetar su privacidad y su trayectoria, y permitirle seguir adelante con su vida sin estar constantemente atada a su pasado. Deberá demostrar que puede triunfar por sí mismo, sin necesidad de recurrir a fantasmas del pasado. Demet, por su parte, ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Estoy segura de que sabrá manejar esta situación superíndice 3N con la elegancia y la inteligencia que la caracterizan. Confío en que seguirá cosechando con diéresis copyright citos y demostrando su talento al mundo, sin importar los obstáculos que se le presenten. Ella es una guerrera, una luchadora, y no dejará que nada ni nadie la detenga. Al final del dúo, todos queremos verlos triunfar. Queremos ver a Can Yaman brillar por su propio copyright rito, y queremos ver a Demet Özdemir alcanzar su máximo potencial a nivel internacional. Pero para que esto suceda, es necesario que ambos tomen decisiones conscientes y respetuosas, y que dejen atrás el pasado de una vez por todas. Que cada uno siga su camino, que cada uno construya su futuro, y que dejen de vivir en el ayer. En resumen, mis amores, lo que hemos visto hoy es CEU superíndice 3 las acciones de Can Yaman, al mencionar constantemente su relación superíndice 3N pasada con Demet Özdemir, N generando controversia y podrán estar afectando la imagen de ambos, especialmente la de Demet, a nivel internacional. Hemos analizado las posibles razones detrás de este comportamiento, y hemos reflexionado sobre el impacto que esto podrá tener en la carrera de Demet. Hemos diseccionado el salseo, lo hemos analizado desde todos los con diéresis nulos posibles, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que esto tiene que parar. Espero que este vídeo les haya gustado, y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad y la trayectoria de los especialmente cuando se trata de figuras públicas. Que entendamos que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con vidas privadas, y que merecen ser tratadas con respeto. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su apoyo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Copyright, ¿opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está exagerando? ¿Creen que Demet deberá responder a estas insinuaciones? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing orquestada por ambos? Los leo con atención superíndice 3N. Quiero saber sus teorías, quiero saber sus opiniones, quiero saber si están de acuerdo conmigo o si piensan que estoy exagerando. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho amor por el drama turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besitos. Y recuerden, el salseo nos une.